Shabbat Shalom, hermanos y hermanas. En esta tarde les traigo un vistazo a los últimos artículos que se van subiendo en la página de amarasaisrael.org y vamos a hacer la lectura del más reciente, en este caso, que es este de aquí. Vamos a cliquear. El Concilio de Jerusalén. Vamos a leer el Concilio de Jerusalén. Y dice, en la reflexión de hoy examinamos el verdadero propósito del Concilio de Jerusalén en Hechos 15. Contrario a lo que muchos creen, el concilio no abolió la ley de Moisés para los creyentes gentiles, sino que corrigió la falsa enseñanza de que debían convertirse al judaísmo mediante la circuncisión para ser salvos. Los apóstoles afirmaron que la salvación es por gracia, mediante la fe en Yeshua. Aunque la ley no justifica, los creyentes son llamados a rechazar la idolatría y a vivir en santidad. La decisión del concilio subrayó la unidad en el concepto del Mesías y la importancia de conocer los estándares de Dios a través de las Escrituras, incluida la ley de Moisés. El Concilio de Jerusalén, una comprensión bíblica. Muchos comentaristas, y voy a aumentar el texto a ver si ustedes leen mejor, ahí creo que está mejor. Dice, muchos comentaristas están completamente confundidos sobre el evento que ocurrió en Jerusalén. Poco después de que Pablo fue llamado a ser un apóstol de nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, muchas personas entienden erróneamente que la conclusión de esta reunión fue liberar a los gentiles de la ley de Moisés. El Evangelio libera a todo creyente del castigo de la ley, es decir, del juicio eterno. Para lograr unidad entre los creyentes, sería útil examinar el contenido del Concilio de Jerusalén y aprender de las Escrituras cuál fue realmente el propósito de esta reunión. La razón del Concilio de Jerusalén está claramente expuesta en Hechos 15:1. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos que, si no eran circuncidados conforme a las costumbres de Moisés, no podían ser salvos. Hechos 15:1. Nota que no era la ley de Moisés lo que se estaba cuestionando, sino la opinión de algunos que afirmaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. En otras palabras, los no judíos debían convertirse al judaísmo para ser salvos, ya que la circuncisión estaba relacionada con la conversión en el judaísmo. Esto, por supuesto, va en contra del pacto abrahámico, el cual enseña que el Dios de Israel deseaba bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la fe. En Hechos 15:2, este asunto causó un gran desacuerdo entre Pablo y Bernabé y aquellos que habían venido de Judea. Se decidió que tanto Pablo como Bernabé, junto con algunos de esos hombres, subieran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y ancianos respecto a esta cuestión. Una vez en Jerusalén, algunos de los grupos de los fariseos y creyentes se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:5. Esta era la perspectiva de algunos de los fariseos creyentes. Sin embargo, lo importante no es lo que enseñaban algunos fariseos, sino cuál fue la conclusión del concilio de Jerusalén. Pedro, que estaba presente, afirmó correctamente que Dios también reconoció a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo de la misma manera que a los creyentes judíos. También declaró que Dios no hizo distinción entre nosotros, es decir, los judíos y ellos, los gentiles. Por lo tanto, basados en este principio, es problemático concluir que hay una diferencia en el estilo de vida que Dios espera entre judíos y gentiles creyentes. Es decir, no hay ninguna diferencia. Todos debemos vivir por igual, bajo las mismas reglas. Con respecto a la ley de Moisés, Pedro también dijo que ni los judíos ni los gentiles pueden cumplirla perfectamente. En otras palabras, la ley de Moisés no es un instrumento de salvación. Pedro lo expresó de forma clara. Más bien, por la gracia del Señor Yeshua creemos que seremos salvos, de la misma manera que ellos, en Hechos 15:11. Luego, tanto Bernabé como Pablo relataron los milagros que Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles al predicar el Evangelio, en Hechos 15:12. La parte más significativa de este capítulo, y respecto al entendimiento del Concilio de Jerusalén,
fue lo dicho por el anciano principal de la comunidad de creyentes en Jerusalén, Jacobo, en realidad Jacob, quien se levantó para dirigirse al concilio. Lo que Jacob mencionó no se relacionaba inicialmente con la ley de Moisés, sino con la idolatría. Primero, Jacob dijo: por tanto, yo juzgo que no se moleste a los gentiles que se convierten a Dios. Hechos 15:19. En esencia, Jacob presentó 5 cosas específicas que el concilio de Jerusalén estableció. 1. Abstenerse de la idolatría. 2. Abstenerse de la inmoralidad sexual. Perdón, estoy pronunciando mal la palabra. 1. Abstenerse de la idolatría. 2. Abstenerse de la inmoralidad sexual. 3. Abstenerse de animales estrangulados. 4. Abstenerse de la sangre. Eso es en Hechos 15:20. Si leemos dice: si no escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado y de sangre. Aquí está claro, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, aquí en mi país, en Uruguay, hay algo que se llama morcilla. La morcilla es como así, de este tamaño, vendría a ser como una especie de chorizo, pero no es un chorizo, es sangre, es literalmente sangre coagulada, pura sangre, que, que se extrae del animal, además de una forma muy cruel, porque cuelgan al animal, y el animal muerto colgado, cuando le va cayendo toda la sangre, la juntan y hacen esta morcilla y la gente come eso. Eso está extremadamente prohibido para los humanos, que comamos eso, por Dios. Y, y bueno, y hay mucha gente que lo hace, pero ¿por qué todo esto es idolatría? ¿Por qué está prohibido, no? Bueno, continuamos leyendo. Estas 4 cosas están directamente relacionadas con la idolatría. Los templos paganos no solo promovían prácticas idolátricas, sino también inmoralidad sexual con prostitutas sagradas. Era común que los animales fueran sacrificados por estrangulamiento, creyendo que así el alma permanecía en la carne. El consumo de sangre también era un principio básico en los cultos paganos. Hermanos, estos cultos paganos, hasta el día de hoy, hay congregaciones que las hacen, hay sectas, hay personas que aún hacen estas congregaciones idólatras hacia Satanás, hacia el diablo. Todo esto sigue estando hasta el día de hoy, estas prostitutas sagradas, estos baños en sangre, bueno, un montón de barbaridades que mejor ni hablar porque no conviene ni vale la pena, pero sí ser consciente de que esto que está prohibido, aún más los que quieren estar en contra de Dios hacen todo lo que está en contra y se sigue haciendo. Pero esto es de lo que se hablaba aquí en Hechos 15. Así que continuamos leyendo, dice: por lo tanto, el mensaje del concilio fue claro. Para ofrecer el Evangelio a los gentiles debía haber un deseo evidente de abandonar la idolatría, no simplemente añadir a Yeshua a su lista de dioses. Claro, porque si no era como uno más. Ah, bueno, sí, otro más de la lista. Entonces, en otras palabras, Yeshua no debe ser asociado con ninguna deidad pagana. Él es único y es el Hijo unigénito de Dios Altísimo. Esta verdad debía ser comprendida y abrazada por los gentiles que venían a la fe. También es muy significativo lo que Jacob añadió como quinto punto. Dice: porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quienes lo proclaman, ya que es leído en las sinagogas cada Shabbat. Qué casualidad que justo ahora en Shabbat estamos leyendo esto. Esto no fue premeditado. Hechos 15:21. Si, esto lo que acabo de leer es Hechos 15:21. Si la ley de Moisés no tuviera lugar alguno en la vida de los creyentes gentiles, ¿por qué mencionaría Jacob estas palabras? Está claro que Jacob creía que los creyentes gentiles debían familiarizarse con todas las escrituras, incluida la ley de Moisés, y no para ser salvos, sino para hacer lo que es bueno, lo que tenemos que hacer, estar bien instruidos
de lo que no debemos hacer principalmente, que es una de las cosas más importantes, y de lo que sí debemos hacer. Nuevamente, la ley no es un medio de salvación, pero a través de ella la humanidad reconoce su pecado y su necesidad de redención. Importante, muy importante. El arrepentimiento bíblico exige aceptar los estándares de Dios que están establecidos en la ley de Moisés. Exacto. Es decir, uno no puede decir, ay, sí, yo creo en Dios, pero eso de que, bueno, de que me tenga que casar para tener relaciones o, o que, bueno, a mí me gusta la morcilla, yo quiero comer o no eso que Dios prohibió comer está en el Antiguo Testamento y ahora lo que solo importa es el Nuevo Testamento, que es lo que habla de Jesús. No, nosotros debemos ser entendidos de la ley y aplicar la ley, no para ser salvos porque Yeshua nos salvó. Todos sabemos eso. Pero por más que somos salvos, tenemos que hacer lo que Dios nos mandó y lo que nos aconseja y lo que nos guía. Entonces, por eso es muy importante y no es algo menor la ley de Moisés y todo lo que se habla aquí, ¿no? Lo que se nos enseña. Entonces, retomando, la ley de Moisés enseña a toda persona que es pecadora y necesita un Salvador. Obviamente, las buenas obras y guardar los mandamientos no están relacionados con la salvación, lo cual solo es posible por la gracia de Dios mediante la fe en nuestro Señor Yeshua y su obra suficiente en la cruz. Pero todos los creyentes, judíos y gentiles por igual, deben leer toda la Biblia y aceptar los estándares de Dios para definir lo que es vida justa. La ley no puede hacer justo a nadie, solo revela lo que es una vida justa. Es por medio de la fe en el Evangelio que el creyente recibe al Espíritu Santo, lo cual le permite servir a Dios en la novedad del Espíritu y no conforme a la vieja letra. Es muy significativo que en el siguiente capítulo del libro de los Hechos, los apóstoles comienzan a viajar y a compartir el Evangelio con los gentiles, siguiendo los principios establecidos por el Concilio de Jerusalén, salvación por fe en la eficiencia de la cruz, sin requerir conversión al judaísmo, pero sí un compromiso con la santidad y el abandono de la idolatría. Amén. Ahí termina el artículo de hoy, hermanos, que lo subieron en estos días, porque yo siempre estoy chequeando a ver si van subiendo. Y este es el más reciente. Así que, hermanos, hasta aquí. En este verán que no hay un video, no hay en los anteriores nos dejaban un video para entrar. En este no hay porque está este archivo PDF muy instructivo. Y bueno, espero que también sea de edificación, de utilidad este material, que te haya bendecido. Te invito a dejar un like, a compartir o a comentar. Y nos vemos en el siguiente video. Aquí un servidor más, Ezequiel. Shalom desde Uruguay. Que Dios te bendiga.